Como sabéis, estamos siguiendo de nuevo los estudios de la vida del profeta Elías. Y antes de continuar con lo que nos quedaba nuevo, vi necesario hacer un resumen de lo que habíamos visto los anteriores jueves, que ya os dije que habían sido 24 jueves. El anterior estudio fue el número 25 y hoy es el 26. Y vamos a hacer otro pequeño repaso, ya que la última vez que habíamos visto el tema fue el 30 de enero de 2019. Y hace... de 2020, será, ¿no? 30 de enero de 2020, me he colado yo un tiempo. Y si recordáis el otro jueves, que fue un repaso de 2 capítulos, fueron escenas realmente fascinantes, apareciendo Elías de manera repentina delante del rey Acab, luego yendo a un arroyo allá en Kerit, donde los cuervos le llevaban de comer, luego de allí a Sarepta de Sidón, donde una viuda con un niño que estaban ya moribundos, a punto de morir porque no tenían nada de comer, el profeta les dice que le dé de beber y le dé de comer a él primero. Después vuelve de nuevo a la presencia del rey Acab y hacen aquella reunión tan preciosa en el monte Carmelo, donde está Elías allí solo, profeta de Dios, todo el pueblo, el rey Acab con su séquito y los profetas de Baal y Asera. Se hace un holocausto para cada uno. Los profetas de Baal no pueden que caiga a fuego y consuma el holocausto, y sin embargo el holocausto que había preparado Elías, al cual pidió que le echaran agua numerosas veces, cayó fuego consumidor que consumió todo el holocausto. Y después vino la lluvia, por fin llovió, más de 3 años sin caer una sola gota de agua ni de rocío sobre aquella tierra. Primero era necesario el juicio de Dios, primero era necesario el fuego consumidor, después la bendición, después la lluvia. Y vimos 2 grandes características en la vida de Elías, no sé si las recordáis: obediencia y oración, obediencia y oración. Y siempre se repetía lo mismo, venía palabra de Dios y Elías iba sin rechistar a donde Dios le decía, y siempre Elías orando y orando y orando. Y ahora nos metemos de nuevo en el capítulo 19 de Primera de Reyes y vamos a leer ahora mismo los 5 primeros versículos. Todo esto también lo vimos hace ya, como digo, pues 1 año y medio. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a ver ahora mismo del versículo 1 a la primera mitad del 5. Acá dio a Jezabel la nueva... Bueno, vamos a enganchar primero en el versículo 46 anterior, también es muy interesante. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Después seguiremos leyendo unos cuantos versículos más. Especialmente revelador este versículo 3, viendo pues el peligro. La Biblia de las Américas dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo miedo al ver el peligro, algo por otro lado normal, viendo la situación, viendo las circunstancias, viendo todo lo que había pasado y viendo la amenaza
de este mensajero que llegaba que decía: mañana vas a estar tú como uno de los que has degollado. Allí en el arroyo de Cisón. También el versículo 4, muy revelador. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No podemos dejar o no podemos pasar por alto los detalles. En el versículo 1, mirad qué interesante: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué echamos en falta aquí? ¿Qué puede llamar la atención de este versículo 1? Pues que no aparece Dios en ningún momento, que el rey Acab no menciona a Dios para nada. Él le cuenta lo que el profeta ha hecho, cómo el profeta pues retó a los otros profetas que hicieran un holocausto y a ver si ellos podían pegarle fuego de manera milagrosa, como estuvieron todo el día cantando, gritando, hasta se hacían cortes para ver si su Dios consumía el sacrificio. No dice el rey Acab en ningún momento que Dios bajó, mandó fuego consumidor del cielo, que consumió el sacrificio, el agua, las piedras, todo. No dice que después de las oraciones de Elías, pues ya por fin había vuelto el agua, después de 3 años y pico. No hay lugar para Dios en las palabras del rey Acab. No se puede ser más necio que este hombre, no se puede ser más ignorante, no se puede ser ya más malo. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y ahora en el capítulo 19, de nuevo vuelve a haber un cambio abrupto, de estos que estamos acostumbrados a ver. Una escena, decíamos que se cerraba el telón, se cerraban las cortinas y salía una escena nueva, una escena diferente. Y ahora es que la malvada Jezabel, la mujer del rey Acab, va a por él y le envía un mensajero. Y Elías, viendo el peligro, o como dice la otra versión, teniendo miedo, tuvo miedo, huye. Y eso que habíamos leído al final del capítulo anterior: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. La mano de Jehová estuvo sobre Elías. 4 versículos después: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que nos muestra tal como somos. Y es que hasta los grandísimos hombres de Dios, como en este caso Elías, tuvieron sus malos momentos, tuvieron sus duras pruebas y cayeron, tuvieron sufrimientos, tuvieron enemigos, tuvieron frustraciones. Dice Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si la Biblia hubiese sido escrita por hombres, si la Biblia no fuera palabra de Dios, seguro que muchos de estos fallos no saldrían, seguro que tratarían de ocultarlo. La Biblia es perfecta y nos muestra tal y como somos, hermano. Y lo que somos es que no somos nada sin el poder y sin la ayuda de nuestro Dios. Y hasta el mismísimo Elías no era nada sin la ayuda y sin el poder de Dios. A diferencia de otras ocasiones que hemos visto atrás en los otros capítulos, en los cuales se decía: vino palabra de Jehová. Aquí no. Esta vez el profeta no tiene la paciencia ni la fe de otras veces y tuvo el impulso natural, el impulso normal, el que ya os aseguro que al menos yo lo habría hecho hacía mucho tiempo.
de tener miedo e irse corriendo y huir de esta amenaza, la cual decía que iba a morir de manera inminente. Y este versículo 3 me lleva rondando pues también toda la semana, aunque ya lo había visto, lo había estudiado hacía tiempo, pero me sigue persiguiendo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Viendo pues el peligro, viendo él el peligro. Y es que hasta ahora siempre se había sostenido por la visión de Dios, siempre por el plan de Dios. Pero en esta ocasión él ve el peligro. Hermanos, qué aplicación más hermosa para nosotros. ¿Cuántas veces leemos en la Escritura del peligro de andar por la vista, del peligro de perder de vista al Señor? También recordamos hace un año y medio 2 casos parecidos. Uno, la historia de Caleb, donde 12 espías son mandados a recorrer y examinar la tierra prometida. Cuando vuelven los 12, 10 espías dicen una cosa y 2 espías dicen otra, que eran Josué y Caleb. Los 10 primeros veían el peligro, lo que viene aquí. Vieron el peligro que es normal. Vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas, vieron carros de combate tremendo. Y dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y hay 2, Josué y Caleb, que no vieron el peligro, sino que vieron con los ojos de Dios. Dice las Escrituras que el pueblo de Israel pasó la noche llorando del miedo que tenía. La segunda historia que también vimos, esta quizás si os suene más, cuando estaban los discípulos en la barca y ven a lo lejos una silueta. De primeras creen que es un fantasma. Reconocen a Jesús y Pedro pregunta si puede ir con él. Jesús le dice que sí, que vaya, y comienza a caminar sobre las aguas, y todo va bien mientras Pedro va mirando a Jesús. Pero ¿qué ocurre cuando viene el viento y le zarandea? Ya ve el peligro, se asusta, deja de mirar a Jesús. ¿Y qué le ocurre? Comienza a hundirse. Elías vio el peligro. ¿Y qué buscó? Salvar su vida. Hermano, la aplicación estaba y está ahí. No perdamos de vista a nuestro Dios ni a su palabra. Perderlo de vista puede suponer que te hunda, puede suponer que te desvíes, puede suponer que tropieces, puede suponer que caigas. Te puede suponer miedo. Por eso cantamos y citamos tanto el versículo tan hermoso de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, no apartemos nunca la mirada de Dios y de las cosas de Dios. Mientras sigamos así, mientras sigamos con fe, mientras sigamos mirando a Jesús, estaremos en el camino correcto. Cuando apartemos la mirada, cuando nos preocupemos más de nuestras propias cosas, veremos el peligro, nos desviaremos del camino y las cosas no irán bien. ¿Cuánto debemos de seguir orando y pidiéndole a Dios, Señor, aumentanos la fe? La fe es lo que nos hace estar firmes. La fe es lo que nos hace estar confiados en el poder de Dios. Nos hace ver a Dios y nos hace que tengamos seguridad de que Él está a nuestro lado, de que no estamos solos. Nos hace estar tranquilos y nos hace no tener miedo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:20, tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Tú por la fe estás en pie, hermano.
si estamos en pie por la fe. Elías se sentó debajo de un enebro. Versículo 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, debajo de un arbusto, y pidió a Dios que le quitara la vida. No es el único caso, las escrituras, de grandes personajes que le piden a Dios que le quite la vida. Es cierto que no son muchos, pero aparte de Elías aquí, le ocurrió a Moisés, cuando estaba ya harto del pueblo de Israel, le ocurrió también a Jonás, le ocurrió también al rey David. Todos ellos desearon que Dios le quitara la vida en algún momento. Y en mitad del desaliento, allí acostado, debajo del enebro, ¿qué hace Elías? Pues vuelve a Dios, se vuelve a Dios, clama a Dios. Vale, que quizás no lo haga de la mejor manera, pero clamó a Dios, buscó a Dios. Buscó y clamó al Dios que tantas veces le había ayudado. Hermano, otra aplicación que luego recordaremos. Por muy abatido que puedas estar, por muy agudo que pueda ser tu dolor, por muy intensa que pueda ser tu tristeza, tenemos el privilegio de poder clamar a nuestro Dios. Y Él actuará de forma soberana y sabia. De forma soberana y sabia. Aquí el profeta le pide que le quite la vida. ¿Y Dios le quita la vida? No. Dios no le hizo caso a la oración de Elías. No le quitó la vida. Y es que aún tenía que hacer cosas que seguiremos viendo en futuros jueves, si Dios lo permite. Hermanos, qué hermosa aplicación que aún en un momento límite, en una situación extrema, podamos y debamos volvernos a Dios y clamar a Él. Y Él, que hemos cantado, Él me sostendrá. Él nos sostendrá. Él nos sostiene a cada uno de nosotros. Leemos los versículos del 5 al 8. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios se compadeció de Elías. Y veíamos aquí varias cosas importantes. Dios le provee de descanso, Dios le provee de comida y Dios le provee de compañía o de sustento espiritual con la presencia del ángel, aunque no aparece en las escrituras que hablara con él. Y vuelve a dormirse. Pero hermanos, de nuevo, es Dios el que en su soberanía provee el sustento que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Hasta ahora Dios había usado con el profeta Cuervo, que llevaban comida durante casi un año hasta el río de Querit. Dios usó a la viuda de Sarepta de Sidón para que también le diera de comer al profeta. Y ahora Dios manda a un ángel para que le sustente, para que le dé de comer. Tres cosas: descanso, comida, compañía. En primer lugar, el descanso. Cuando Elías pide que le quite la vida, Dios lo que le hace es darle descanso. Necesitaba dormir, necesitaba descansar, despejar la mente, despejar el cuerpo después de una gran caminata huyendo. Y se quedó dormido antes de comer y después de comer. Y el que le da el descanso es Dios.
¿Cuántas cosas nos quitan el sueño en esta vida? ¿Cuántos problemas, enfermedades nuestras o de seres queridos, problemas laborales, económicos, familiares, eclesiales? ¿Cuántas cosas nos impiden dormir? A mí me cuesta muchísimo dormir, muchísimo. Duermo muy poco y muy mal de siempre. Por eso tengo una ojera grandísima. Si tengo problemas, duermo fatal. Y si no los tengo, duermo mal. En cualquier situación siempre he dormido mal. Y siempre digo a Eunice que qué suerte tiene ella de lo bien que duerme. Y la envidia que me da de cuando se acuesta y se duerme tan rápido, y eso es una delicia. Vimos versículos tan preciosos como los del Salmo 3. Me acosté y dormí y desperté, porque tú me sustentabas. Y el contexto de aquel precioso versículo era que el rey David estaba subiendo el monte de los Olivos llorando, huyendo de Jerusalén, porque su hijo Absalón iba con un ejército y lo quería matar. Fijaos la escena, la escena. Yo me imagino a Marco de aquí a unos años que quiera ir con un ejército a mi casa y yo tenga que huir de mi casa porque me quiere matar. Así era la situación del rey David. Yo me acosté y dormí y desperté, porque tú me sustentabas. Dice también poco después en el Salmo 4, que también lo conocéis todo de memoria: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, claro, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, el montón de pensamientos que podemos tener en la cabeza, el montón de problemas de todo tipo, de todo índole, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En segundo lugar, después del descanso, Dios le da alimento, una torta de pan. Y hacíamos referencia, era inevitable no hacerla, al pan nuestro de cada día. Danos gloria, a la oración de Jesús del Padre nuestro. Aquella ocasión en la que los discípulos le piden: Señor, enséñanos a orar. Y vimos que debemos orar por el pan diario, por un sustento suficiente y necesario. Lo importante, hermanos, es que hay que orar, y hay que orar a diario. Es una buena costumbre que tenemos, que antes de comer siempre damos gracias a Dios por la comida. Y pedimos para que Dios le dé al que no lo tiene. También vimos que el pan nos traía a la mente dos cosas fundamentales. Más bien, una cosa le trae a la mente a los judíos y otra cosa nos viene a la mente a los cristianos. En primer lugar, el maná que Dios envió al pueblo de Israel cuando estaban peregrinando por el desierto. Y en segundo lugar, lo que nos viene a la mente a nosotros, el pan, es la Santa Cena, cuando Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos para que lo tomaran y que hicieran eso siempre en memoria de Él. Y de hecho eso lo hacemos nosotros todos los domingos. Así pues, vemos que cuando Dios alimenta de manera milagrosa a su pueblo, lo hace a través de pan, de maná. Cuando Jesús quiere que recordemos su cuerpo y su sacrificio en la cruz, sea a través de pan. El ángel le dio a comer torta, una torta de pan en definitiva, a Elías. Los cuervos le mandaban pan y carne. La viuda de Sarepta de Sidón le preparó también una torta de pan. La importancia del pan en aquella época y la importancia del pan todavía en nuestra época como un alimento de lo más básico y necesario. Y todavía hoy decimos que trabajamos para llevar el pan a nuestra casa. Esta
esta petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseña a venir delante de Dios en actitud total de humillación, de agradecimiento y de dependencia total. Y hay que orar más, no solo en familia, que seguro que lo hacéis, sino también orar a nivel de iglesia, dando las gracias a Dios por el sustento que tenemos y pidiendo también a Dios por aquellas personas que le faltan. En tercer lugar, y ya vamos terminando, la compañía del ángel. Y veíamos que Dios en pleno 2021 sigue enviando a sus ángeles a protegerlo. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos para la salvación? Si no se especifica mucho más en las Escrituras este tema de los ángeles, es porque no debemos de enfocarnos tanto en el ángel, sino en aquel que envía el ángel, que es Dios. Todos conocemos de memoria también el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y fijaros aquí, hermanos, qué trabajo, qué trabajazo le pide Dios a un ángel. Fijaros lo que le pide: que vaya a un hombre que ha fallado, que se ha equivocado, que ha tenido miedo, que está huyendo, que está deseando y pidiendo la muerte. Dios manda a un ángel para que le haga un fuego y le prepare un pan. Y nosotros a veces tenemos el valor de quejarnos, sobre todo en el ámbito eclesial, que si no me hacen caso, que si no se me reconoce, que si no. Dios envía a un ángel para que le haga un fuego y le prepare un pan a este hombre. El mismo Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dios no solo no abandonó a Elías, no solo no le castigó, no le reprochó su falta de fe, no le reprochó su conducta, sino que Dios le dio descanso, alimento y la compañía del ángel. La gracia de Dios es maravillosa, hermano. A nosotros no solo no nos abandonó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no nos castigó cuando le dimos la espalda, sino que envió a su Hijo unigénito para dar la vida por ti y por mí. Hermanos, ¿somos conscientes que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia? Motivos de oración: obediencia y oración. No perder de vista a Jesús y a su palabra. Él nos sostiene. Señor, aumentanos la fe. Y Dios nos da descanso, nos da sustento y nos da de su compañía, porque nunca estamos solos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a dejar un tiempo para la oración.